Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre, y al menesteroso levantarlo del muladar, para hacerle sentar con príncipes, y heredar un sitio de honor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. La corrupción no es suya, la injusticia no es de Él, de sus hijos es la mancha. Sí, al que gobierna sobre todo y que su reino es un reino inmarcesible, un reino glorioso que permanecerá para siempre. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, y quiero compartirles algo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y si luego puedes abrir tu Biblia, harás bien en hacerlo. Abrir la palabra del Dios nuestro, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice que la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Sus preceptos son puros, que alumbran los ojos. Sí. Bien, allí en Mateo capítulo 4, versículo 23 dice así. Lo puedes revisar en tu Biblia, querido amigo. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, el ministerio del Señor se basaba en enseñar, predicar, sanar y liberar a los oprimidos por el diablo, a los que estaban esclavizados a espíritus inmundos. Y dice que el Señor recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, me quiero enfatizar sobre esas palabras, que el Señor vino predicando el evangelio del reino. Ahora, evangelio quiere decir buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias. Y son buenas nuevas de Dios hacia el hombre. No son fábulas, no son las fábulas, las historietas inventadas por el hombre. No son las fábulas de Simbad, el marino. No son las fábulas de Gulliver, ni fábulas inventadas de dioses griegos y romanos, inventos de hombre, no. Esto es algo real
y que viene de la mano de Dios. Buenas nuevas de Dios para el hombre. Buenas noticias de Dios. Buenas noticias de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque esas buenas noticias, esas buenas nuevas, son acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él, en Jesucristo, se nos anuncia la paz. Buenas nuevas porque en Jesucristo se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso es buenas nuevas para un hombre, para la mujer, para la humanidad que está sumida en pecados, que está una humanidad sumida en corrupción, una humanidad sumida en tinieblas. Y estas buenas nuevas de Dios para el hombre en Jesucristo son buenas noticias para el hombre que está yéndose en un camino hacia el abismo, en un camino sin esperanza, en un camino de tinieblas. Sí, buenas noticias para Dios, de Dios para el hombre. Y buenas noticias acerca de su reino, que su reino será establecido en la tierra. Cuando dice que Jesús predicaba el evangelio de Dios, es el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios que se establecerá en la tierra. Es el reino del gobierno de Dios sobre los hombres. No es el gobierno humano, no es el gobierno de hombres mortales, es el gobierno del eterno, el gobierno del inmortal Dios, del invisible. Es el gobierno de aquel que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es el gobierno del reino incorruptible, glorioso, inmarcesible de Dios, que se establecerá sobre la tierra. Sí, y eso predicaba Jesucristo. Él empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero ahora algo indispensable para entrar en ese reino. Ahora, tal vez muchos no quieren entrar en ese reino, porque muchos quieren y aman las tinieblas. Muchos aman las tinieblas y aborrecen la luz. Aman todo referente a las tinieblas. Aman el pecado, aman el adulterio, la fornicación. Otros aman la homosexualidad, el lesbianismo, la injusticia, la violencia, lo que corrompe al hombre, la mentira, el engaño, la estafa, el robar a su prójimo, el maltratar a su prójimo. Aman la borrachera, aman decir palabras blasfemas y vulgares de su boca, en fin, aman la idolatría, el adorar a lo que no es Dios, en arrodillarse ante imágenes, lo cual está prohibido por Dios. Aman lo que es contrario a ese reino santo de Dios. Entonces había y hay unos requisitos previos para entrar en el reino de Dios, también mencionado como el reino de los cielos. Ahora, querido amigo y amiga que me escucha, ¿usted quiere entrar en ese reino eterno? En el reino de Dios, el cual será establecido sobre toda la tierra, será establecido sobre todas las naciones. ¿Quieres tú entrar al reino de Dios? No se entra simplemente porque quiero entrar y nada más. Hay que esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Hay requisitos. El Señor dijo, esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán,
Por eso muchos hoy en día siguen practicando el pecado y no han entrado en el reino de Dios. Ahora está en el corazón, se establece en el corazón humano, luego lo veremos visiblemente, pero ahora el reino de Dios está en el corazón del hombre, de aquellos que quieren entrar y quieren andar en ese reino. Y los requisitos previos, requisitos para entrar en el reino de Dios, no se entra simplemente así nomás. Hay que esforzarse para entrar en el reino eterno. Primeramente, lo indispensable, hay que tener fe en Jesucristo. El que no tiene fe en Jesucristo simplemente no entra, simplemente sigue andando en tinieblas, y cuando parta de este mundo, el juicio por causa de su pecado se ejecutará sobre él y será apartado eternamente del santo, del Dios eterno, y será echado al lago de fuego. Sufrirá las consecuencias de su abandono de Dios, sufrirá las consecuencias de su pecado. Sí, por tanto, el primer requisito para entrar al reino de Dios es fe en el Hijo del eterno Dios, fe en el Rey de los Reyes, en el Rey de la Gloria, en el Señor Jesucristo, el que dio su vida por ti y por mí para entrarnos en su reino. Él dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Qué puerta estaba hablando? La puerta para las ovejas, la puerta para sus ovejas, pero puerta para entrar al reino de los cielos, puerta para entrar al reino de Dios, a ese reino eterno que será para siempre. Él es la puerta, y sin Él tú no puedes entrar a ese reino, querido amigo. Sin el Señor Jesucristo tú no puedes entrar al reino por causa de tu pecado. El pecado te tiene apartado de Dios bajo un juicio de condenación. Y si tú no vienes a Jesucristo, no tendrás el perdón ni la vida eterna. Él es la puerta para entrar al reino de Dios. Y sin Él no puedes entrar. Sin Él tú serás juzgado por tus pecados y echado al lago de fuego. El juicio de Dios sobre el pecador no arrepentido. La fe en Jesucristo nos entra a ese reino, y ese es un requisito para entrar en el reino de Dios. Fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo se nos anuncia la paz con Dios, la paz con el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, la paz con el que domina sobre todo. A través de su Hijo Santo y amado entramos en el reino. Requisito indispensable. Otro requisito indispensable es el arrepentimiento, lo cual las naciones han desechado, lo cual muchos, aún siendo creyentes o profesando creer en Jesucristo, han desechado el arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito para entrar en el reino de Dios. Lo primero que predicó Juan el Bautista, el que vino anunciando la venida de Jesucristo, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él vino preparando el camino para el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, lo primero también que dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un fundamento de la fe, nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. El arrepentimiento es un fundamento de la fe cristiana. Es un cimiento de la fe. La fe, si no produce arrepentimiento, no es nada. La fe, si no produce un cambio de mentalidad
respecto al pecado y que no lo lleva a un abandono del pecado, no sirve para nada. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. La fe que no produce obras, fruto para Dios, obras dignas de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. Haced pues obras dignas de arrepentimiento, lo dijo en Mateo 3:8. Si la fe no produce obras dignas de arrepentimiento, si no produce arrepentimiento, no es una fe genuina, es una fe falsa, es una fe que no sirve para nada, es una fe que no te va a entrar en el reino de Dios. Un requisito de la fe y para entrar al reino de Dios es fe y arrepentimiento. Sin arrepentimiento, oye bien, querido amigo, no hay perdón de pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. Isaías 55 dijo el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, pero dijo primero, antes de perdonar al pecador, le dijo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Querido amigo, no se trata solo de decir, Señor, perdóname. Se trata, cuando tú le pides perdón a Dios, a abandonar el pecado, abandonar eso que es desagradable delante de Dios, porque si no te arrepientes, no tienes el perdón. La sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, la sangre que hace expiación por nuestros pecados, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención, es aplicada al pecador arrepentido, es aplicada al pecador que quiere un cambio de vida, que quiere caminar con Cristo, que quiere caminar en nueva vida, que quiere obedecer al Rey. Es que un requisito de la fe también es una fe que se somete al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos 5:9. Él no es salvador a los que no quieren obedecerle. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hebreos 5:9 dice que Él es autor, 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, los que le han coronado a Él como Señor. Esa palabra Señor viene del hebreo Adonai, que significa mi amo, mi gobernador, el que tiene toda autoridad sobre mi vida, aquel a quien yo rindo mi vida en obediencia. La fe que me entra en el reino de Dios es la fe que le corono como Adonai, es la fe que le corono como Señor de mi vida. Es esa fe que está dispuesta a caminar con Él en este mundo. Es esa fe que está dispuesta a someterse a Él en obediencia. Sí, hay requisitos de la fe, sí los hay. Hay requisitos para entrar al reino de Dios, sí los hay. Fe, arrepentimiento, una fe genuina y también justicia. Justicia, claro. El Señor dijo que de cierto digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora se requiere, este es un punto delicado, una fe mayor que la de los fariseos y los escribas, que eran hombres que se pasaban toda su vida tratando de agradar a Dios, aunque algunos eran hipócritas, la mayoría, porque no podían con una ley santa de Dios. Y se requiere una justicia mayor que la que nosotros tenemos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos hecho lo malo, dice la Biblia, todos nos hemos descarriado, dice Isaías 53:6.
Y para entrar en el reino necesitamos una justicia mayor que la de los fariseos. Una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al reino manchados de pecado. Necesitamos una justicia perfecta, lo cual el ser humano no puede producir. Pero lo bueno es, querido amigo, que Dios te da esa justicia como regalo. Te viste de justicia, algo que tú no puedes producir. Por eso sin Cristo no puedes entrar en su reino. Romanos 5:17 dice que en Jesucristo tenemos la gracia y el don de la justicia. La justicia como un regalo, la justicia como un don al que cree en Él. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de la justicia. Necesitamos justicia para entrar al reino de Dios. Pero la humanidad, el ser humano, la ha embarrado totalmente. Necesita la justicia, que Dios se la imparta como un regalo. Lo necesita el pecador ser vestido de justicia para entrar en ese reino. La buena noticia es que Jesucristo, cuando venimos a Él arrepentidos, nos da las vestiduras de justicia, nos da las vestiduras de salvación. Y para que podamos entrar en su reino, para que a través de Cristo podamos presentarnos ante el Padre eterno, vestidos con vestiduras de justicia, vestidos con vestiduras de salvación, y no ser consumidos delante del eterno Dios, del que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. También necesitamos nacer de Dios. Sí. Tal vez nunca has escuchado esto. Para entrar al reino de Dios, tú necesitas nacer de Dios. ¿Qué es nacer de Dios? No es nacer de la carne, no es nacer de papá y mamá de la carne, es nacer del Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemos, de cierto os digo, Nicodemos, un fariseo religioso, de esos que de corazón buscaban a Dios, de esos que trataba de agradar a Dios, no era de los fariseos hipócritas. Este fariseo era genuino y le dijo al Señor, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo que había necesario nacer del Espíritu y del agua, lo cual es la palabra del Dios Santo. Que si no nacíamos de nuevo no podíamos entrar al reino. Pero la Biblia nos dice cómo nacer de Dios, siendo renacidos, dice Primera de Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 nos dice que nacemos por la palabra de Dios y nacemos recibiendo a Jesucristo como nuestro precioso Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en el 1:13 dice, los cuales no son engendrados, nacidos de carne, ni de voluntad de varón, sino los que son nacidos de Dios. Tú necesitas nacer de Dios. Y para nacer de Dios es algo que tú no puedes producir. Tú no puedes decir simplemente, voy a nacer de Dios y vas a nacer de Dios. Tú para nacer de Dios necesitas venir a Jesucristo. En Él somos engendrados para Dios. Él pone su espíritu en nuestras vidas.
Él nos engendra, Él nos da de su espíritu, el espíritu de adopción, por el cual dice Romanos 8 que clamamos, Gálatas 4, que clamamos Abba Padre. En Jesucristo somos engendrados por Dios. Por eso sin Jesucristo tú no vas a entrar al reino de Dios, porque tú necesitas nacer de Dios. Y solo es posible a través de Cristo. Tú necesitas ser vestido de justicia, y eso solo es posible para que seamos vestidos de justicia. Solo es posible en Jesucristo. Tú necesitas arrepentimiento, y para eso para realmente arrepentirte, necesitas venir a Jesucristo, para que Él cambie tu corazón, para que Él destruya el poder de las tinieblas en tu vida, para que Él te haga libre, para que tú quieras caminar con Él. Sin Él seguirás adorando los muñequitos de yeso, los muñequitos de madera, los muñequitos de hierro y de cobre. Seguirás postrándote ante la criatura, seguirás con los ojos ciegos, seguirás con los oídos sordos, porque solamente es alguien transitando por este mundo que vive en tinieblas, y las tinieblas te han cerrado los ojos. Pero en Jesucristo tus ojos serán abiertos. Dejarás ya de adorar a la criatura, dejarás de adorar a María y a Pedro y a Juan y a quien se te ponga por delante, y adorarás al único y verdadero Dios, al que sí merece la gloria, la honra y la alabanza. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, y a otro no daré mi gloria. Oye bien, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Pero el que está en tinieblas dobla su rodilla ante la criatura, adora estatuas prohibidas por Dios. Deuteronomio 16:22 dice: no te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Pero cuando el Señor dice algo, ahí corre la criatura a levantarse estatuas, a postrarse ante ellas, a cambiar la gloria del Dios único por semejanza de palos, de yesos, de madera, de hierro y de piedra. Oh, querido amigo, hoy oye el mensaje del Evangelio. En Jesucristo se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Si tú quieres, cuando pases de este mundo, entrar en ese reino glorioso, vas a tener que hacer una decisión para Jesucristo, una decisión para caminar con Él, una decisión de arrepentirte, una decisión de andar en pos del Eterno, una decisión de andar en pos del Jesucristo, el gran Rey de la gloria, el que murió por ti y por mí para darnos entrada a ese reino de Dios, el cual anunció Jesucristo, que anunciaba el Evangelio del reino. Buenas noticias, tú puedes pertenecer a ese reino, pero si no vienes a Cristo y no te arrepientes, nunca lo harás. Serás juzgado por tus pecados, y cuando pases ante el trono para ser juzgado, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy no le des más la espalda a Dios. Recibe a Jesucristo. Es tu única opción, tu única esperanza para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿cómo puedes hacerlo? Ahí donde estás. Ahorita, en este momento, puedes entrar en ese reino, recibiendo al que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, a Jesucristo. Inclina tu rostro y dile hacia el Señor si lo quieres hacer. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, si lo quieres hacer,
Recíbele hoy en tu vida y dile así al Señor. Con tu boca, porque con tu boca debes proclamarlo para salvación conforme a lo que dice Romanos capítulo 10. Dile así al Señor. Él está aquí para tomar tu vida, para perdonarte, para introducirte en su reino y darte una nueva vida. Dile así. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que no tengo justicia propia para entrar en tu reino. Estoy desprovisto de justicia, porque he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que no tengo lo que es necesario para entrar en tu reino, pero creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios eterno, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, te recibo en mi vida como mi eterno Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como el amo y dueño de mi vida. Lávame en tu sangre preciosa de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y sálvame del juicio de la eterna condena. Hoy yo someto mi vida a ti y renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y proclamo con mi boca que tú eres el Señor y que tú eres mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme tu perdón y la vida eterna. Hoy yo recibo tu salvación que es en Cristo Jesús, tu Santo Hijo, y te doy gracias por mi salvación. Lléname de tu Espíritu Santo y engéndrame de ti desde lo alto. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu perdón y por mi salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor,